¿Qué tal? Buena jornada para todos. Nos encontramos dentro de lo que es una actividad más de esta 17ª fiesta del vino de la costa, que como todos sabemos, este año tiene características muy especiales por esta pandemia que nos afecta a todos. Pero bueno, los productores, si hay alguien que está acostumbrado al esfuerzo, al sacrificio y a enfrentar circunstancias adversas, son exactamente ellos. Y han decidido llevarla adelante con muy buen tino, y una fiesta que está teniendo además una muy buena repercusión. Y aquí estamos, siendo parte de una de las tantas actividades que se han organizado, en este caso en una charla que tiene como tema fundamental el ambiente y la producción, la relación, lo que tiene que ver con nuestra naturaleza y con lo que se produce. Este es un encuentro de alguna manera programado por el semanario El Mundo de Berisso y por la Cooperativa de la Costa, como un aporte más, decíamos, a todo el trabajo que está realizando este año. Y vamos a compartir una charla con un representante de la producción y con alguien que nos identifica como bericense con el tema de la naturaleza. Primero, saludar a Martín Casali, presidente de la Cooperativa de la Costa de Berisso. Martín, ¿cómo estás? Buena jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muy contento de esta nueva modalidad de la fiesta y gracias por sumarse a participar y siempre sumar a Julio, Fabio, a todos. Muchas gracias. Sí, sin duda. Y hablábamos de Julio, que más allá de su currículum académico, yo siempre lo defino como, primero como un curioso, después como un estudioso, como un investigador y como un guardián de lo que tiene que ver con los recursos naturales. Julio, ¿cómo estás? Un gusto Hola, ¿qué tal? volver a ¿Cómo verte. están? Buenas tardes para todos y agradecer la oportunidad de esta participación, de hablar sobre estos temas tan importantes. Gracias. Bueno, decíamos, el tema de hoy es ambiente y producción, pero antes que nada y aprovechando la presencia de Julio, queríamos preguntarte sobre un trabajo que se ha presentado hace muy pocos días, un trabajo gráfico, un libro que se llama Aves de Berisso y de la costa bonaerense norte, del que has participado Julio, junto a Juan y Cristian Climaiti y Flavio Moccioni. Contanos un poquito qué podemos encontrar en este trabajo que tiene casi 200 páginas, qué es lo que podemos ver. Bueno, esto es un esfuerzo de hace ya algunos años, como yo lo puse por ahí, venimos desde hace mucho tiempo juntos, Flavio, Juan y Cristian, y bueno, en el 2016, cuando cumplió un nuevo aniversario del Museo Ornitológico, ahí sacamos una lista sistemática, que eso fue la base, una lista de todas las aves que encontramos en Berisso a lo largo de todos estos años. Y bueno, y después la idea de Juan, como siempre Juan impulsa y tira para adelante, dijo, bueno, es hora de que tengamos un libro con fotos, con imágenes, para que cualquiera y los que no estén interiorizados en el tema de aves, bueno, puedan hojear ese libro y puedan identificar las especies que están acá en la región. Y Julio, obviamente también, más allá Entonces, del un trabajo de ustedes como... trabajo más que importante, recopilación, buscar cubrir todas las fotografías. No teníamos a veces todas las especies registradas en fotos. Y bueno, salió este libro, que bueno, estamos muy contentos y nos parece una herramienta muy importante que le faltaba a esta parte de Berisso, digamos, natural, ¿no? Julio, obviamente, ustedes como promotores, pero con el trabajo de mucha gente, hablábamos de más de 600 fotografías, si no me equivoco, vamos a encontrar ahí, o encontramos. Claro, sí, son un poco más de 600 fotografías que intentan registrar a 301, 302 especies de aves que tenemos en el partido. Siempre decimos la tercera parte de las aves del país la encontramos aquí perdón, ¿se escucha? En Berisso. Y bueno, es una punta muy interesante el mosaico de ambientes. Siempre decimos que es un partido chico, pero que tiene un mosaico de ambientes. Hay de todo, hay bosque seco como los talares, lagunas, canteras, el monte y la costa del río, así que eso aporta diferentes ambientes para diferentes especies. Bien, Martín, bueno, vos sos testigo de mucho de este trabajo, has visto a los chicos estar trabajando ahí por el monte, por las quintas, ¿no? Sí, la verdad que es genial verlo, bueno, hace años, ¿no?
Y es buenísimo, a mí me sorprendió el libro porque siempre quise, uno por ahí encuentra libros más que son de tinte nacional, y este, como es específico nuestro, me parecía que tenía doble valor. Además la calidad que está hecho, felicitaciones, muy bueno. Bien. Bien, vamos a ver si le parece al tema de esta convocatoria que tiene que ver con el ambiente y la producción. Recordamos, esta es una charla, una actividad que organiza la Cooperativa de la Costa en el marco de su nueva fiesta anual, y bueno, también con el acompañamiento del Semanario El Mundo de Berisso, a quienes agradezco a los dos por haberme invitado a participar de esta charla. Julio, uno de los temas que tiene que ver con Berisso, una característica es sus humedales, el humedal Berisso, y la idea es concatenarlo con lo que es la producción. Pero antes podemos hacer una definición de lo que es un humedal, que obviamente tiene que ver con parte de nuestra geografía histórica. Sí, así es. Bueno, un humedal, bueno, es un término que empezamos a usar frecuentemente en los últimos años. Eh, Se refiere a todo ambiente que tenga cierta cantidad de agua, digamos, a lo largo de todo un año. Dentro de humedales se incluyen los pajonales, los canales, la costa del río de la Plata, los diferentes bañados. El bañado de Maldonado que tenemos nosotros en el centro del partido sería un humedal, todo terreno bajo, húmedo, que durante la mayor parte del tiempo esté cubierto por agua. Incluyen montones de ambientes, pero acá en Berisso tenemos fundamentalmente todos los que, bueno, el bañado de Maldonado, que es esa olla gigante que tenemos en el centro del partido, y bueno, los bañados, las canteras, las lagunas y toda la zona de bañados que tenemos en la costa del río, ¿no? Esos son, Sí. digamos, esos ambientes, y se han empezado a escuchar estos nuevos términos, primero porque se está impulsando desde el Congreso hace ya 3 años una ley de humedales que contemple la protección de estos ambientes. Estos ambientes ya de por sí son importantes porque tienen a ver, ¿se escucha? Ahí. Tienen una importante biodiversidad, pero además cumplen un montón de funciones que nos atañen a nosotros, a los que vivimos en las ciudades. Se utilizó la palabra recursos ecosistémicos, una manera de ver cuáles son esas ventajas y cumplen funciones en lo que tiene que ver con la regulación del clima, que son lugares donde se concentra gran cantidad de agua. Estamos transitando por un proceso de cambio climático, estamos teniendo eventos de tormentas con muchísima cantidad de agua que cae en poco tiempo, y bueno, y esa agua debe ir a algún lugar, y para eso están armados estos ambientes. Además de que regulan generalmente son reguladores y filtradores del agua. El agua del río ingresa a estos humedales y sale del otro lado con una regulación de nutrientes o de contaminantes. Y bueno, y la función también más importante es que se cumplen ahí el ciclo de un montón de especies, no solamente de aves, sino ciclos de peces, anfibios, reptiles, y bueno, y se ha puesto en boga últimamente y se ha dado mucho impulso, por otro lado, por esta ley que se quiere impulsar para la protección, porque el problema es que estos ambientes están desapareciendo por diferentes eventos. Los más importantes son los inmobiliarios, digamos, en estas zonas vacantes. Bueno, las inmobiliarias y grupos empresarios ven estos lugares con la posibilidad bueno, de hacer un barrio privado, de hacer algún tipo de emprendimiento, desconociendo todas estas funciones. Después, cuando vos rellenás el humedal, lo llevas a una cota más alta y viene el agua, bueno, los problemas, el agua va para otro lado, los intendentes salen corriendo como bomberos para administrar un montón de recursos en momentos de lluvia. Entonces, por eso es importante el conocimiento y la planificación de cómo, bueno, de cómo
de cómo se pueden conservar estos ambientes, no como una cosa prístina y salvaje donde nadie entre, sino justamente que puedan, digamos, coexistir con el desarrollo urbano, con las actividades productivas. Eso es lo que se busca. Siempre se plantea esa dicotomía de una cosa existe y la otra no. No, y es la convivencia, pero tienen que empezar a escuchar y que eso sea viable, porque es totalmente viable. Bueno, es una falta de la planificación es lo que hoy sufrimos con el tema, como decía vos, de los temporales. Claro. Pero hablamos de humedal y vamos a relacionarlo con la producción, Martín. ¿Son fundamentales para el trabajo que ustedes hacen? ¿Podría existir hoy buena parte de la actividad productiva local sin estos humedales? No, bueno, un montón de cosas de las que decía Julio a nosotros nos tocan muy de cerca. En principio que esta variedad de uva le gusta la humedad. O sea, es una uva que le gusta el agua, le gusta el barro, eh, sobre todo en la parte, digamos, del principio, que sería para conformación de la uva, donde necesitamos que llene, ahí el agua le hace muy bien. Después quizás, en el momento de concentrar azúcar, más llegado a la cosecha, por ahí necesitamos que no venga tanto el río, por eso ahí le tratamos de hablar con el río de que no venga tanto, por lo menos no repunte tanto. Pero me parece bueno esto de la convivencia, me parece que esa es la palabra que tenemos que rescatar en todo sentido, en la producción, en cómo se va a planificar el crecimiento de la ciudad. Me parece que hay que ya ir pensando que Berisso creció demasiado rápido para los talas y hay determinados problemas que si no tocan la producción, tocan el ambiente, que es lo mismo. Porque en la medida que se vaya respetando una planificación hacia otro sector quizás, o hacia ese sector, pero pensando, bueno, ¿cómo podemos hacer para diseñar la producción y la cuestión de las casas, de las personas, de los barrios, sin afectar demasiado el ambiente? Me parece que ese es un pensamiento que ya debería haber existido hace rato, que no sé por qué no se ha dado, quizá o por desconocimiento de algunas gestiones, o por el apuro o el aprovechamiento de la cuestión inmobiliaria, que a veces va mucho más rápido que lo que es la planificación urbana. Pero volviendo a la producción, esta producción no escapa a esa contaminación, no escapa a esos golpes, digamos, de la falta de circulación del agua. Quizás nosotros tuvimos dos problemas concretos de productores. Uno, por ejemplo, una persona compró un terreno al lado de una quinta, de un viñedo, y decidió cerrar el zanjón con el cual la persona regaba. Entraba el río ahí, se quedaba un poco, y la persona, el productor, regaba el viñedo. La persona esta decidió cortarlo directamente, entonces ahí tuvimos un problema, que es este que estamos hablando. Claro. Y el otro es el tema de las piletas de agua salada, que me parece que ya también hace rato que viene. Se queman literalmente los viñedos con demasiada agua salada circulando en los zanjones. Y volviendo al inicio, me parece que es esa la convivencia, o cómo podemos pensar la producción en armonía con el medio. Si a esta plantación le gusta, bueno, ¿cómo lo podemos pensar incluso no solamente con la uva, sino con la producción forestal? Me parece que ahí está el punto de conexión que tenemos que pensar y tener en cuenta. Hablábamos, bueno, de la necesidad imperiosa para la producción del agua, ¿sí? Y hablamos del agua, tenemos que hablar del Río de la Plata. Julio, más allá de lo que los productores vean y diariamente, de lo que tiene que ver con las condiciones del río, ¿qué podemos decir hoy con respecto a la contaminación del Río de la Plata, que es algo que se viene sumando año tras año y que realmente es una situación que no mejora, que preocupa por supuesto por la parte productiva, pero también preocupa en general? ¿Cómo podemos definir el Río de la Plata hoy en ese sentido? Bueno, un gigante enorme. Estamos en la boca de un estuario. Siempre yo repito estos datos, pues es la segunda cuenca más importante después del río Amazonas. A veces uno está en la playa y piensa que, bueno, recibe
este río está recibiendo sedimentos de Bolivia, de Paraguay, del norte de la Argentina, de Brasil a través del Paraná y del Uruguay. Pero lamentablemente le tocó compartir un vecino que somos nosotros, el cordón, este famoso AMBA, en el cual estamos incluidos hoy, la parte más poblada del país, y nunca fue demasiado exitosa esa relación con el río. Tenemos el problema de contaminación, como vos decís. Nosotros tomamos el agua del río, la tomamos en la zona de Punta Lara, y en la avenida 66, unos kilómetros más abajo, tenemos el caño cloacal más grande de la región, de hace muchos años, pero muchos años, que está roto en la playa. Ese caño cloacal recibe toda la carga de toda La Plata, parte de Berizo, parte de Ensenada, miles de litros que está funcionando las 24 horas, que se vuelcan en ese mismo río. Como tener la cocina al lado del baño. Y en el medio, a veces intentamos un recurso turístico como es el de las playas. Entonces, hay cosas como que no funcionan. Hoy por hoy está prohibido bañarse en el Río de la Plata, pero uno va cualquier verano de estos y ve la cantidad de gente que se mete en el río. Y ese es uno de los problemas quizás más importantes. Como decía Martín, es un río que tiene pulsos de inundación, tenemos los eventos de la subestada, los pulsos de inundación de cuando llega por inundaciones de su cuenca más alta, que es cuando acá en Berizo nos llegan camalotes y un montón de bichos. Esos pulsos están relacionados con el efecto del Niño, se sabe ahora, y son pulsos de inundación que vienen a agregarle un montón de carga, digamos, de nutrientes a este río, ¿no? Es como si el río entrara en un spa. Un fin de semana, digamos, recibe como a lo largo de todo el año le dan, recibe esa carga, y bueno, y con todo ese material, en su mayoría vegetal, se va incorporando, lo va desmenuzando, y en una creciente son los nutrientes que llegan a las quintas a través de los canales y permiten la producción, en este caso, de la uva. Pero ese es un problema a resolver por la prestataria del agua, que no se termina de poner las pilas. Tenemos una planta de filtrado en la avenida 66, inaugurada en el año 99, hoy no está cumpliendo ninguna función, es un depósito de autos viejos, de vehículos de APSA. Entonces es una situación que se tendrían que sentar la provincia, el municipio, APSA, y solucionar este tema, porque cada vez, digamos, esta carga cloacal va a ser, además de contaminantes por metales pesados y todo lo que tenemos en el río, va a afectar a la producción artesanal. En un momento no vas a poder ir a las playas, el verano vas a tener vedadas las playas, porque si no se soluciona, el río te puede más o menos, digamos, está conectado con el mar, ya te digo, es un estuario gigante, pero tampoco puede soportar tantos efectos contaminantes en las riberas. Por eso también es una convivencia con el río, como lo vemos al río. Nosotros tenemos el famoso tema de la identidad ribereña, pero capaz no lo tenemos. El río siempre es un problema. El río es un problema porque sube el agua y nos inunda, porque está contaminado o está sucio. Y aparte, otra cosa que tenemos en Berizo es que no lo tenemos cerca. Vos vas a Ensenada, vas a Punta Lara y el río está ahí. Vas a Rosario y lo tenés ahí. Entonces verlo todos los días imprime una relación de identidad, de pertenencia, de verlo nomás. Y a nosotros, bueno, para ir al río tenemos que ir a La Balanda, Palo Blanco, tomarnos la lancha, y eso complica. Y la espalda, es una frase ya muy repetida, pero la ciudad vive un poco de espaldas del río.
¿no? Ujú. El río está atrás nuestro, el monte está atrás, y capaz lo que pasa ahí mucho al bericense no le compete en general en su vida diaria. Pero es un sistema, es todo un sistema que nos interrelaciona, que nos cruza, lo que contaba Martín de la situación de los talas. Se va antes, cuando nosotros éramos más chicos, la zona de los talas era una zona rural de quintas y nada más, y grandes extensiones, y hoy se ha convertido en un apéndice de la ciudad, donde se va y lo primero que se hace es modificar todo ese ambiente, porque la gente lo primero que hace es cortar los talas porque pinchan y son molestos, y queremos plantar palmeras en un terreno salitre que no nos da. Hay como una cierta desinformación y los servicios van llegando atrás, ¿no? Primero se instala la gente y después otra cosa que también pasa es que esa gente que supuestamente se va a vivir a esos lugares para estar más tranquilo, para poder ver el cielo más estrellado, es la que empieza a pedir todos los servicios. Entiendo, no podés vivir calentándote con una salamandra, pero la gente empieza a pedir wifi, empieza a pedir que los servicios, empieza a pedir seguridad, y entonces transformás un ambiente que era rural y natural una, en un ambiente ciudadano más. Para eso quédate a vivir acá en el casco de la ciudad y no te vayas a vivir a otro lado exigiendo una cantidad de servicios que esa zona no las tiene. Eso es otro problema también, de cómo nos instalamos en un lugar. Ustedes habrán escuchado lo que pasó con este Country Abril, que sacaron los carpinchos de la laguna porque les molestaban. Y los carpinchos de la laguna está de antes, ¿no? Pero nosotros somos visitantes. Entonces, el ambiente lo debemos... lo que pasa es que no nos incorporamos al ambiente, lo modificamos a nuestro beneficio. Y cuando lo hacemos así, hay cosas que se hacen mal y bueno, y surgen los diferentes problemas. Martín, ahí Julio decía algo que es cierto, esto de no ver nosotros en general los bericenses el río todos los días, nos aísla un poco de su realidad, pero hablábamos de la contaminación. ¿Afecta esto a lo que es la producción, en este caso de uvas, de frutales u otras que se hacen en la zona? Estos efectos que marcaba Julio, ¿ya los está complicando a ustedes? ¿Ustedes tienen que tomar medidas con respecto a esto? Directamente no, hoy, directamente no. Lo que sí se ve es, bueno, lo que es el río hoy y lo que era hace un tiempo. Ni hablar de lo que contaban mis abuelos, que llenaban un piletón, dejaban de cantar y le echaban, no sé, que era un decantador, y la tomaban el agua. Y ahí se ve, creo que también debe ser parte de que el monte filtra bastante cuando viene la sudestada, y ahí hay como un contraste, porque el color del río no es lo mismo cuando está diariamente, digamos, con un nivel tranquilo, a cuando viene una sudestada grande. Al principio, lo que me tocó ver a mí en una quinta que está metida a 800 metros de la playa, es que al principio el agua venía como turbia, ¿no? Como que venía limpiando todos zanjones, esto y el otro. Ahora, después era un agua clara, pero bueno, ya a esa altura estamos hablando que me llegaba el agua a la cintura en el viñedo. O sea, capaz que Julio me corrige, pero digo, la naturaleza se va a ir acomodando y ya haríamos algo, me parece, con no contaminar. Y después la naturaleza se va a ir acomodando un poco, o por lo menos eso nos muestra, y no deberíamos, digamos, esperar más que eso, porque es un poco lo que dice Julio. Si nos vamos a vivir, si vamos a un ambiente como este, no pretendamos que tenga asfalto, cloaca, gas, internet y todo eso. Me parece que ahí también, como decía hoy al principio, hay que replantear todo eso para no producir lo mismo. Y me parece que en esta situación que estamos, de esta pandemia, también tenemos que aprender de eso y empezar a replantearnos qué comunidad queremos en Berisso, porque no estamos hablando tampoco de cambiar el ambiente del mundo, sino que empecemos por lo nuestro. Yo coincido con Julio que Berisso todavía es una ciudad que está de espalda al río. Hay gente que no conoce
lo que es el río, no conoce la isla, no conoce el delta. Entonces me parece que hay que empezar a hacer un trabajo de conciencia de que la gente entienda de que si tira la cloaca al río es el mismo lugar donde se toma el agua para purificar que le va a salir de la canilla. Así de simple y complejo a la vez. Entonces me parece que hay que hacer una planificación en la cual nosotros estamos dispuestos a aportar lo nuestro desde la producción, de generar esa conciencia a los chicos en las escuelas. Por eso también tenemos nosotros las visitas al campo, digamos, de alumnos de escuela que quieren trabajar con eso, para que vean que hay un ambiente, que hay un tipo de producción, digamos, que no es la sojera ni es la de monocultivo, sino que se convive ahí, porque ahí sí uno lo ve que convive. Siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros hacemos los zanjillos para que entre el agua, pero también para que se vaya. Y digamos, es una forma casi, no digo de ayudar, pero es una forma de convivir. No hicimos un terraplén para cosechar tranquilo, sino que se hacen los zanjillos para que el agua circule tranquila, digamos. Hablamos de circular el agua y aparece el tema de la erosión. Hoy vamos a las playas y vemos árboles en el medio del agua. Y si el árbol está hoy en el medio del agua es porque ahí hubo costa. Lo estamos viendo en la costa local, en la isla Paulino. Esto ¿avanza la erosión? ¿Cómo funciona, Julio? Bueno, el caso de la erosión es un tema bastante interesante. Sí, hay sectores de la costa de Berisso que sufren mayores impactos que otros. Si vos te vas caminando de Palo Blanco hacia la isla, cuando arrancás en Palo Blanco hay muchos árboles, digamos, despojados del suelo por el río, y a medida que te vas acercando a Isla Paulino empieza a aparecer el juncal. El juncal es una defensa costera barata, que crece a lo largo de toda la costa, y lo que hace el junco es cortar esa ola en pequeños pedacitos, y eso hace que el río que trae sedimentos, que trae semillas, vaya decantando en la espalda del juncal, y ahí se empieza toda la sucesión, después en matorral ribereño, en monte, le permite, además de frenar el avance de la erosión fluvial, de ser la pared, digamos, que permite que atrás del junco se desarrolle todo el sistema de islas, ¿no? Nosotros hablamos del delta del río Santiago, que con el tema de la construcción del puerto y todo, dejó de cumplir un poco esa función de delta, pero el río sigue, por supuesto, aportando sedimentos, y cuando se junta un poco de arena, el primero que coloniza ahí es el junco. Eso lo vemos. El borde de Isla Paulino está para un cuadro en ese aspecto, está para mostrar, bueno, miren, así funciona, así lo ven. A lo largo de todos estos años que yo estoy yendo allí, bueno, se han formado, a ver si escucho ahora, ahí sí. Se han formado nuevos ambientes a lo largo de la costa. Tenemos plantas y árboles que no teníamos hace algunos años, como el aliso de río, por ejemplo, que llegaba hasta el delta del Paraná, hoy lo tenemos en Berisso, y todo eso se permite gracias a la acción del junco. Así que en principio es una de las cosas que tendríamos que ver para replicar en la costa. Si bien el río pega diferente, porque con la escollera que hizo el puerto, el río pega contra esa escollera y hace una suerte de curva, y posiblemente barra más en la zona de Palo Blanco que en Isla Paulino. Lo que va a suceder con esa escollera, que cada vez va a juntar más sedimento en Isla Paulino, y cada vez va a haber más playa. Pero, por ejemplo, esa escollera le quita el aporte de sedimento a todo lo que es Isla Santiago. Digamos, en Isla Santiago no tenés playa, salvo los días que el río está muy bajo, y del lado de Paulino tenés una playa inmensa. Así que una de las funciones es el junco. Y el tema de la erosión fluvial, como vos decías, Fabio,
es un problema, pero con una solución. Digo esto porque en algún momento, hace muchos años que estoy en el municipio, y he escuchado muchas cosas. Y en un momento se habló de traer el roble en los pantanos, porque el roble en los pantanos crece en la Florida, y bueno, no. O sea, si plantamos estacas de sauce y plantamos juncales, listo, nos olvidamos del tema del junco y no nos cuesta nada. Pero a veces eso son informaciones, yo digo siempre que hay que mirar el mapa, nosotros estamos en una región y los problemas se deben mirar un poco más desde arriba, para ver hacia dónde crecemos, cómo solucionamos el tema de la erosión fluvial, pero si estamos muy puntuales, es como que vemos esa parte nada más, y después hay todo un resto que interacciona con esa parte. Entonces, y además, bueno, el río somos una región, somos La Plata, Berisso y Ensenada, no podemos actuar como entes independientes, que La Plata hace cada vez más obras para sacarse el agua después de la inundación, pero abajo estamos nosotros, es un tema regional el ambiente. Pero con la erosión del río, esa es una solución de poder replicar, porque cuando no está el junco, el oleaje ingresa lisa y llanamente hasta la costa y lo que hace es barrer la arena. Entonces los árboles se quedan agarrados como pueden y finalmente se van cayendo, los va volteando y cada vez ingresa más. Y eso es un problema porque, bueno, siempre se habla en Isla Paulino de que la costa estaba mucho más cerca, que había más playa, o hay quintas de algunos viñateros que dicen que antes tenían mucho más terreno del que tienen ahora. Evidentemente quizás el problema del río no sea un solo tema, el tema de los juncos, sino quizás un tema de la dinámica, que capaz habría que estudiarla desde el punto de vista hidrológico también, ¿no? Bien. Bueno, decíamos, el tema de la erosión, de la contaminación del río de la Plata es algo que preocupa y que seguramente hay que tomar medidas importantes. Y dentro de lo que es esta charla de ambiente y producción, decíamos, bueno, convocada por la Cooperativa de la Costa, el Semanario El Mundo de Berisso, en esta 17ª edición de la Fiesta del Vino de la Costa, en esta edición realmente especial la de este año. Hablábamos con Julio al principio de la presentación de un libro del que él participa que tiene que ver con las aves. Martín, ¿cómo es la relación hoy de ustedes los productores con especies que obviamente habitan en la zona, pero que también me imagino que algunas veces pueden complicar de alguna manera la producción? Y esto de lo que hablamos hoy, de la convivencia entre la naturaleza y lo que son los recursos que necesita el hombre. Hoy, ¿hay problemas con estas situaciones? ¿Hay cuestiones que ustedes tienen que afrontar específicamente? Sí, bueno, dentro de esa convivencia obviamente están los pájaros. Nosotros el principal problema que tenemos en la producción cuando madura la uva es el zorzal. Ajá. Yo cuando le decía a mi abuelo, tan terribles los zorzales, y él me decía, siempre existieron los zorzales, como diciendo, no sé qué te sorprendés. Pero bueno, que es como que el último tiempo, no sé si hay una superpoblación, si es que, porque no hay más viñedos plantados, digamos, que en otra época, estamos hablando de 10 años atrás. Y también una cosa que nos llama la atención en los últimos años es la aparición de cotorras que son bastante más dañinas. El zorzal es muy prolijo, pica una uva, la uva se cae, agarra la otra y es perfecto como deja el racimito vacío. La cotorra es un poco más dañina, bastante más dañina, arranca, daña el pámpano también. Y una cosa que vimos, no sé si por ahí Julio puede dar más precisiones, cuando se hizo cuando se inició la obra de Puerto, que ahí desaparecieron parte de la isla, digamos, y cuando se hizo todo el dragado esos 2 años que siguieron, nosotros vimos mucha más cantidad, no sé si era una impresión nuestra, o que vimos mucha más cantidad de aves, sobre todo comiendo. Hay que decir que a veces hay producciones, sobre todo, obviamente, si son viñedos chicos, no sé cuál es la lógica del pájaro, pero come alrededor. Es decir, si hay una hectárea plantada, come todo en general alrededor.
Nosotros hace poco, hace un tiempito, descubrimos un repelente de aves, que si bien es un producto químico no daña, no le hace nada ni a la uva ni a las aves, le irrita cuando ni bien se posa, le irrita al ave y se va. Entonces come igual, pero come menos, digamos. Y eso se aplica en todo el contorno de lo que sería el viñedo. Primero porque es un producto caro, y después porque el pájaro siempre ha comido en ese margen, digamos. No sé si, Julio, vos tenés alguna precisión de cuál es la lógica de esa, o qué pasa con la población de zorzales, sobre todo. Eh, bueno, el tema de los zorzales es un tema como nosotros hemos tenido acá en la ciudad y en la región un fenómeno que es la urbanización de muchas especies de aves. Antes, cuando éramos chicos, veías alguna paloma, los gorriones, algún que otro pájaro. Hoy hay casi 50 especies de aves que rondan en la ciudad. Y eso hizo que la torta esta que se la comían los gorriones o las ratoneras o las palomas ahora se reparta entre varios. Por eso disminuye el tema de los gorriones, que siempre la gente se pregunta la falta Claro, de gorriones. Eh, lo que, lo que sucede es que hay especies que son mucho más efectivas y exitosas y por eso tienen digamos, puede suceder que tengan una mayor cantidad de ejemplares. Uno de los casos es el zorzal, otro es el venteveo. El venteveo come de todo. El zorzal lo mismo, come en su momento, come lombrices, pero cuando sale la uva o cualquier otro fruto, se alimenta de frutos. El venteveo come de todo, entonces hace que esas especies colonicen ambientes nuevos. ¿Por qué? Porque van a ir y van a tener 2 o 3 cosas seguramente que les van a servir para alimento. Eso se dice de aves en expansión. Lo que sucedió con la cotorra, lamentablemente, es que ahora tenemos cotorras o la famosa catita en los espacios urbanos. claro. También estaba relegada, perdón, ahí se escucha, estaba relegada a los ambientes rurales. Lo que pasa que hace muchos años se la declaró plaga y las cotorras, por ejemplo, hacían nidos bajos, hacen nidos coloniales, nidos muy grandes con diferentes entradas. Es como si fuera un edificio. Cada entrada pertenece a una pareja. ¿Qué pasó? Hace 50 años se la declaró plaga y la gente de campo iba y quemaba los nidos. La, la cotorra tuvo una respuesta dinámica ante ese evento muy rápida y aprovechó que los eucaliptos, que se los plantamos nosotros, ¿no? Entonces los eucaliptos son mucho más altos, ahí se escucha. Los eucaliptos son mucho más altos y en las ciudades se ha aprovechado antenas de columnas de alumbrado, generalmente antenas altas para hacer esos mismos nidos. Y como decís vos, sí, la cotorra lo que hace es romper, digamos. Toma un fruto, lo pica un poco y el fruto cae y hace mucho más daño que quizás el zorzal. El problema es eso, y lo que vos decías, que vos veías cada vez más pájaros, en ese momento en que fue la obra del puerto, vos calculá que se rellenaron 50 hectáreas de Isla Paulino. Les borraron el ambiente de 50 hectáreas un montón de bichos. O sea, era un ambiente de humedales, se rellenó, se llevó una cota, se sepultó, con sedimentos que nunca fueron estudiados del lecho del río, y obviamente eso implica un movimiento. Los que estaban en esas 50 hectáreas, o sea, o se mueren, o se mueven a un costado hacia otros lugares, y por eso quizás haya sido en esos años que ustedes vieron mayor cantidad de especies. Y después el fenómeno de urbanización de las especies, sí, hoy tenemos caranchos que nidifican acá en plena ciudad, chimangos, gavilanes mixtos, un elenco de aves que antes no se veía. Lo que sí obviamente afecta en el tema de la producción, obviamente el zorzal, digamos, ahí va como punta de lanza, y lo que decís vos de que generalmente, digamos, comen los alrededores, porque seguramente
está en el borde de su ambiente y bueno, y tiene esa estrategia de meterse, no meterse tanto dentro, sino meter en el borde y ante cualquier peligro huir rápidamente hacia el monte. Es lo que pasa con la población de torcasas. Hemos llenado toda la provincia, la zona de Córdoba, con una gran cantidad de cultivos y rodeamos esos cultivos de árboles, de eucaliptus u otras especies. Las torcasas duermen en esos árboles, nidifican en esos árboles y bajan a comer. Es un trámite, digamos, ¿no? Es un desequilibrio. Claro, claro. Y bueno, en esta charla queda claro que cada acción del hombre modifica otras cuestiones. Le pregunto a los dos, que quiera empezar, ¿hay posibilidades de concatenar, de hacer esto, de cuidar los recursos naturales y por supuesto mantener las actividades productivas que hacemos los humanos, que además obviamente necesitamos? ¿Cómo se puede equilibrar esto? ¿Hay maneras? ¿Ustedes han avanzado en estos temas, Martín o Julio? Martín. Bueno, ¿Vos, Martín? yo creo que es viable, La reflexión que me queda es que algo que aprendí hace mucho, que hay que tocar lo menos posible, y si modificamos algo que sea beneficioso para el ambiente y para el hombre. Me parece que ya tenemos que aprender de las grandes macanas, por no decir otra palabra, que hemos hecho en el ambiente. Y como decía hoy, no fijarnos muy lejos, sino acá cada uno desde su lugar. Me parece que Berisso tiene una particularidad de que podría vivir en perfecta convivencia con el ambiente, que además es hermoso, es hermoso. La gente que se anima a un poco ir a caminar un monte, ir a ver la cantidad de plantas, de pájaros, de animales que se aparecen, es fantástico, y creo que sí, que la cuestión productiva se puede adaptar tranquilamente, el camino de la agroecología, ni hablar de la biodinámica. Son caminos que no son fáciles, porque obviamente siempre lo más fácil es lo que hoy está ofreciendo el sistema. Pero en ese sentido, creo que de esta pandemia, como decía hoy, tenemos que aprender a generar nuevas relaciones nuestras en cuanto a la producción, nuevas relaciones con el ambiente, nuevas relaciones humanas incluso. Así que me parece que sí, que es posible, y ojalá que lo podamos ir trabajando, juntándonos entre muchos, entre personas como Julio, que ya tiene una experiencia muy buena, entre los chicos que quieren aprender a convivir de otra forma con el río, a los que quieren empezar a producir, que directamente empiecen a producir de una manera diferente, a los que quieren habitar en el monte, que habiten de una manera diferente a la que estamos acostumbrados hoy. Y creo que es posible. Ojalá que lo podamos hacer, por lo menos esa es nuestra intención. ¿Hay posibilidad de hablar de zonificaciones, de esquematizar de alguna manera estas situaciones previas? Porque pasa esto, avanzamos y después venimos, como lo decían ustedes hoy, tratando de encontrarle soluciones y respuestas a temas o a problemas que nosotros mismos generamos. Julio, ¿cómo lo ves vos? ¿Esto se puede equilibrar? Sí, obviamente. Lo que pasa es que, chicos, hay que sentarse a hablar. Hay que sentarse a conversar y tener la mesa desde una visión más alta. Yo, a lo largo de todos mis años en el municipio, esta cuestión de arrancar con cada gestión, con que se abandona literalmente lo que hizo si hubo algo bueno en la gestión anterior, me parece que son temas donde hay que sentarse a charlar, pero no a imponer, digamos. Como dice Martín, el tema de la agroecología, hay un cambio de conciencia en mucha gente, especialmente en la gente joven, que está viendo las maneras, las cosas desde otro punto de vista. El Río de la Plata es un corredor natural, es una autopista por donde bajan montones de especies. Entonces, si vos podés hacer una quinta y dejar un corredor capaz de 1 hectárea libre entre quinta y quinta,
eso les basta y les sobra a los bichos. Nosotros tenemos registros acá, ahora tenemos de carpinchos, se siguen viendo gatos monteses, no solamente aves, bichos muy grandes que están apareciendo, y los bichos son muy plásticos. Yo he hecho en estos últimos años un trabajo en la refinería, y en la refinería de La Plata hay más de 100 especies, chicos. Ustedes dicen, ¿dónde? Están. Y los bichos son muy plásticos, y si dejamos un pequeño espacio, alcanza y sobra para muchos de ellos. Pero esos espacios deben estar interconectados. Por eso quizás la producción artesanal de la uva y todo implica una interacción con ese ambiente. No, digamos, se planta un viñedo, pero no se borra el ambiente. El problema es otras cosas, que en un momento querramos hacer emprendimientos inmobiliarios, porque ahí sí, te rellenan todo, te tapan todo, y el ambiente no existe más. Y hoy los tiempos son muy rápidos. En esta pandemia, lamentablemente, se aprovechó, se siguió deforestando el norte, parece como que en otros lugares no pasó nada, con barbijo, sin barbijo, siguieron avanzando. Y como lo que explica Martín, este modelo de producción, hoy estamos encerrados, todo el planeta, por un bichito que apareció en un mercado animal en China. Digamos, esta globalización nos ha tocado a todos, y acá estábamos en el sur y no nos iba a llegar, y bueno, y aquí estamos. Entonces, estos modelos de producción se deben revertir, y una cosa es planificar por lo menos con un par de años. O sea, no se puede planificar de acá a fin de año. Yo entiendo que los intendentes están con 10.000 cosas, con 10.000 urgencias, pero bueno, me parece que en un momento se tiene que sentar a planificar. Un ejemplo, cuando Berisso declara la autonomía en el año 57, se hace el plan regulador del partido de Berisso, un plan que está ahí guardado en las bibliotecas de las escuelas, donde hay una serie de ingenieros decidieron cómo debía crecer Berisso. En ese plan regulador del año 57 se decía que Berisso no debería crecer urbanísticamente de la Montevideo hacia el monte. Obvio, porque era más bajo, porque estaba el río cerca. 50 años después, 60 años después, tenemos que construir el terraplén costero para defender el casco urbano de la ciudad. Esto es a grandes rasgos. Puede venir un ingeniero y me puede decir, no, explicar que esto... Pero 60 años después tuvimos que construir una obra inmensa, que en su momento fue mal vendida, entonces hubo, Martín lo sabrá mejor que yo, problemas con la gente, que les iban a quitar los terrenos, que el terraplén pasaba por acá, por allá. Después la obra se incorporó, fue una manera, creo que les ayudó a muchos, y era una manera, una entradita, una pequeña costanera sur para ver ese famoso monte que tanto hablamos, porque no había caminos por ahí. Entonces el terraplén servía como la gente empezó a ir en bicicleta, empezó a hacer recorridas. Nosotros hemos ido muchas veces a observar aves, pero después pasaron los años y la obra como que se abandonó. Y la obra la ganó el vandalismo, la ganó la inseguridad. Es una obra que está, o sea, la debemos revertir, no para hacer solamente eventos deportivos o de runners, como se llama ahora, sino eventos que la gente pueda ir a caminar, pueda ir a observar aves. ¿Qué es ese famoso monte? Tuvimos la oportunidad que la tocamos con la mano, y después pasaron años y lo decidimos abandonarlo. Por eso hay muchas cosas que tenemos, siempre hablamos quizás de las cosas que nos faltan. Tenemos un ambiente riquísimo, tenemos la mejor fiesta de producción de vino en la región, y en un Berisso, que siempre hablamos del Berisso histórico, de cuna del peronismo, del frigorífico, pero que se desarrolló gracias a todos nuestros abuelos, en una matriz ambiental que lo permitió. O sea, estaba el río, estaba el monte, por supuesto con el trabajo intenso de un montón de gente, pero hoy estamos produciendo, estamos consiguiendo esta fiesta que es una de las mejores, y estamos teniendo
el delta, ¿no? O sea, el recurso paisajístico del delta es impresionante, siempre lo hemos hablado. Se me corta. A ver, ahí. La playa de Isla Paulino, lejos la mejor playa que tiene Berisso, sin desmerecer a la Balandra. Ahí están, tenemos la tercera parte de aves del país y somos un partidito así de chiquito. Entonces están esos recursos. Pero si miramos para otro lado y si decidimos que no, o decidimos hacer un poco a ver lo que quiere cada uno, es muy difícil. Uno a veces habla de este Berisso desde el punto de vista de los afectos, de las personas, pero a mí se me perdió un poco el Berisso de mis abuelos. Hoy todo es portones negros de chapa, impresionantes. Falta el tema de la famosa quinta. En una generación se perdieron las quintas en las casas. Hoy hablamos de huerta, está buenísimo, todo el mundo quiere hacer huerta y me parece fantástico. Pero ¿cómo perdimos en una generación? Yo me acuerdo de la quinta de mi abuelo, de ir a buscar lombrices en el gallinero, pues estaban las mejores lombrices para ir a pescar al canal Génova. Esas cosas, y de pronto como que avanzamos, tuvimos este contacto con el urbano, que aunque puede ser beneficioso en unos aspectos y en otros no, y a mí se me pierden los espacios naturales, chicos. Yo sufro por eso. Yo hay lugares que no existen más, y que me parece que sigue pasando que no existen más, porque cuando se llega a un ambiente, digo, en una semana, una retro y 3 camiones, te liquidaron el ambiente. Y después venimos atrás para intentar reparar. Entonces, como se instaló ese barrio ahí, que no se debería haber instalado, gastamos en una obra de hidráulica para abrir un zanjón o un canal para derivar el agua que debería haber ido a ese barrio. El cordón, el bañado de Maldonado está creciendo, digamos, cada vez más en intrusión de gente. Está por debajo de la cota. Vean las fotos, siempre hay una foto dando vuelta de cómo funcionó cuando fue la inundación del 2 de abril en La Plata. Actuó como una esponja gigante que retuvo toda el agua que liberó La Plata y nos salvó a nosotros. Por primera vez, creo yo, no tuvimos en ese momento problemas con el agua. Y la salvó el bañado. Entonces, estos sitios, con esto de los cambios climáticos, deben funcionar, deben seguir existiendo como tales. Armemos, sectoricémoslo. Hay un tema que tiene que ver con las... Uy, se me corta el audio. Ahí me No, estás, Julio, estás. Estoy, bueno. Sí. Se corta un poco el tema de la zonificación, lo que hablaba Martín. Sectores para producción, sectores para vivir y sectores que deben quedar como humedales, como ambientes naturales. Berisso debería tener una reserva natural urbana. Tener una reserva natural urbana es tan importante hoy como tener cloacas. Es así. Han cambiado ciertos paradigmas. Paremos un poco con el asfalto, capaz, y solucionemos esos temas. Y convivimos perfectamente. Yo voy a convivir con las aves, con la educación en las escuelas, vos te vas a ir un fin de semana a navegar por el río, a salir en kayak, ir a la costa, todo eso. Pero, digamos, hay que sentarse de una vez por todas a charlar y planificar un poco, porque si no, estamos en el horno. Ya les digo, cuando nos querramos acordar, no sé, lo vamos a tener que ver en un grabado, en un video de Zoom o en una foto, alguno de estos ambientes. Y eso es lamentable cuando tenemos recursos. Si nosotros fuésemos Florencio Varela, que no hay nada, ok, pero Berisso, identidad de paisaje, ribereño, pájaros, carpinchos, ¿qué más querés? No sé, perdón la efusividad, pero... Está muy bien. No, está clarísimo, Julio. Martín, una reflexión, si querés, para ir cerrando esta charla de hoy. Permitime adelantarte algo, yo con lo que dicen tanto Julio como lo que decís vos, es decir, cada vez que avanzamos y transformamos la naturaleza sin pensarlo,
estamos generando, tenemos que tratar de buscarles respuestas que quizás no hubieran sido necesarias si en su momento, como decía Julio también, en una mesa se podría avanzar como sociedad, con las necesidades de las personas, pero también con el cuidado del medio ambiente. Martín, para ir cerrando, en esta charla donde realmente hemos tratado distintos temas, y me queda claro también la conexión que hay entre la producción y el cuidado del medio ambiente y en una zona del monte o en la zona ribereña de Vicenza. Sí, un poco creo que Julio ahí lo resumió muy bien. Creo que tenemos que empezar a sentarnos y a pensar esta convivencia de todo lo que nos toca a la comunidad. Coincido con Julio que Berisso tiene todo para hacerlo, incluso diría que la tiene fácil, si realmente hay decisión política y hay decisión de los actores de la comunidad. Así que agradecido por este espacio. Gracias, Julio, por prestarte a esta charla. Gracias, Fabio. Y bueno, ojalá que cuando pase todo esto nos podamos juntar con un vino a seguir pensando esto y que se sumen más actores y que se sumen más gente que esté realmente con ganas de cambiar esa conciencia que creo que es necesaria, sobre todo en este contexto de pandemia. Me parece que ese es el punto. Tenemos que pensar distinto, pensar con otras relaciones, principalmente con el ambiente y también entre nosotros, porque en definitiva, si nos creemos parte, si nos vemos que realmente somos parte de ese ambiente, todo va a fluir mucho más tranquilo y sin problemas. Bien. ¿Les parece que vayamos cerrando esta conversación, esta nueva jornada, en el marco de lo que es esta 17ª fiesta del vino de la costa aquí en Berisso, con características distintas? Ustedes, a lo largo, a través de distintos medios, van a ir viendo las actividades que todavía nos quedan este año, la manera de acercarse a los productos. Agradecerte, Martín, y al Semanario Mundo Berisso por esta invitación para, de alguna manera, compartir esta charla. Julio, mil gracias por prestarte también a ser parte de este rato, a todo tu aporte, a toda tu sapiencia y a todas tus ganas, en realidad, de demostrarnos de que podemos hacer las cosas distintas sin joder a nadie y mejorar como sociedad. Gracias, Julio. Gracias por... No, muchas gracias a ustedes. Me encantó la idea, el contacto de Martín, de armar este tema. Me pareció muy interesante y una visión, más que nada, muy importante. Y gracias siempre al semanario, a vos, Fabio, por supuesto. Y bueno, ojalá salgamos distintos de esto, ¿no? Que no quede en una expresión, porque ya veo que cuando nos den el ok salimos todos corriendo para todos lados. Pero ojalá nos sirva para ver en qué nos debimos situar en esta pandemia. Y bueno, ya les digo que Berisso es una parte muy importante y el aspecto de naturaleza es casi tan importante como el histórico. Que estén los dos, como había un viejo eslogan, naturaleza y cultura en algún momento, sí. Bueno, que siga surtiendo efecto y por supuesto siempre dispuesto cuando quieran contar conmigo. Gracias a todos. Martín, muchas gracias. Te damos el cierre, dale. Muchas gracias, bueno. No, muy agradecido, muy agradecido. Gracias por el espacio, por el momento, por prestarse a esta virtualidad que fue al principio una idea un poco loca y después nos encontramos con que podíamos trasladar a la virtualidad para que la gente esté en su casa y tenga una opción de que no pase julio sin acordarse del vino y sin acordarse de la fiesta que ofrece mucho más que el vino. Así que muchas gracias por todo. Bien, gracias a los dos. Cerramos esta charla y les decimos a todo el mundo, a los bericenses, a la zona de la región, a todos los que quieran, que a través de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, de los medios locales, de la Cooperativa de las Costas, pueden acceder a toda la información, acceder a los productos, así que nos viene bien. Berisso sigue con su fiesta del vino de la costa. Gracias a la gente de la Cooperativa de la Costa de nuevo por esta invitación al Semanario El Mundo de Berisso. Y como decía Martín, ya
juntando para disfrutar un rico vino bien producido en el monte ribereño de Berizo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.